Listo. Continuando con las presentaciones del día de hoy, voy a presentar al doctor David Larrategui. Un minuto. Listo. El doctor David Larrategui es médico internista y especialista de enfermedades infectocontagiosas. Es docente de la rotación en Latinoamérica para el internado rotativo de la University of Health and Medical Science de Estados Unidos, Nueva York. Es docente de pregrado y posgrado de la UDLA y de la Universidad Central del Ecuador. El doctor nos va a acompañar el día de hoy con el tema errores frecuentes del uso de antibióticos. Muchas gracias, doctor David Larrategui. Y lo escuchamos bien. Listo. Bueno, una charla, primero agradeciendo siempre a Coexpo y a toda la gente que trabaja en Coexpo por participar en esta, son importantes, más aún con estos temas de vital importancia que ahora son de relevancia, con lo que les voy a explicar en este momento. Y bueno, me ha tocado compartirles un poquito sobre los errores en el uso de antibióticos. Vamos a hacer una pequeña revisión. Primero, datos epidemiológicos. En 10 años será la primera causa de muerte en Latinoamérica, superando los accidentes de tránsito, las infecciones bacterianas. Es decir, vamos a tener un gran contingente de bacterias, ya acabamos de vivir una pandemia viral, y pues vamos a vivir un proceso infeccioso bastante serio, que ya lo estamos viviendo ahora. Apenas 10 antibióticos desde el 2010 hasta hoy, y se han descubierto más de 18,000 genes de resistencia antibiótica en los últimos 7 años. Es decir, las bacterias nos están generando un proceso importante de cambios y de generación de resistencias, lo cual hace que tenemos que aprender a utilizar adecuadamente los antibióticos. Todo nace en este análisis en donde el Staphylococcus aureus meticilino resistente ha ido incrementando en porcentaje de antibióticos resistentes a nivel mundial desde 1980, cuando fueron las primeras descubiertas, y lo mismo ocurre con enterococo resistente a vancomicina y así como pseudomonas resistente a fluoroquinolonas. Estamos viviendo un gran aumento de las tasas de resistencia a los antimicrobianos y evidentemente cada vez hay menos empresas farmacéuticas buscando nuevos antibióticos. Apenas ahora en el 2020 estamos con 4 compañías buscando antibióticos. La Organización Mundial de la Salud la pone como la primera causa de muerte. En los próximos años el uso de los antibióticos, es decir, las infecciones antimicrobianas por bacterias resistentes, porque cada vez tendremos menos opciones antibióticas para poder tratar a los pacientes con enfermedades infecciosas, dada la aparición de las bacterias resistentes. Va a estar entre las 3 principales amenazas a la salud del siglo XXI y se espera que sea la primera causa de muerte en el 2050. Las muertes asociadas a resistencia antimicrobiana y a la presencia de bacterias en países que son muy azotados por VIH y malaria, pues miren, estamos bordeando casi los 5 millones de fallecidos, más que inclusive todo el COVID en un solo continente como en el África, y sumado a nivel mundial, pues se cree que llegaremos a cerca de las 10 millones de muertes por año por bacterias resistentes y por el uso de antibióticos. Entonces, estamos frente a un aumento del consumo tremendo de la tasa de antimicrobianos. Lo hemos vivido en la pandemia, en donde hemos visto cómo los macrólidos y la citromicina fue usada de manera desmedida entre antibióticos como la amoxicilina, clavulánico y la claritromicina. Esto asociado a que ya en los últimos 15 años, es decir, ya en los últimos años, veníamos con un aumento importante de las tasas de uso de antimicrobianos, principalmente en los países de bajos y medianos recursos, mientras que los países con altas tasas de recursos mantenían el uso también excesivo de antimicrobianos, nosotros acercándonos inclusive a países con altas tasas, es decir, aumentaron el 65% de uso de dosis diarias de antibióticos en el mundo, es decir,
empezamos a utilizar en exceso los antibióticos en los últimos años. Esto asociado a que la última clase completamente nueva de antimicrobianos se descubrió en 1980. Desde ahí no tenemos nuevos antimicrobianos en los últimos años. Básicamente lo que estamos usando es combinaciones de cefalosporinas, inhibidores de la beta-lactamasa, carbapenémicos, inhibidores de la beta-lactamasa, es decir, estamos asociando las familias antibióticas, pero no estamos creando nuevos antibióticos. Entonces, la situación es muy compleja, además que hay un montón de problemas en el sobreuso de antibióticos, hay causas muy claras actualmente, tenemos problemas muy claras. La primera y la que nos atañe a los médicos, la sobreprescripción de antibióticos, es un problema muy serio. Este problema es bastante serio. Segundo, que los pacientes, no les exigimos a nuestros pacientes terminar los tratamientos como están protocolizados. Inclusive hay un estudio muy interesante hecho a médicos y a enfermeras que les preguntaban si habían completado el tratamiento de 7 días que se les había dado para una infección de vías urinarias. E increíblemente, más del 70% de personal de salud no completaba el antibiótico. Y este es otro problema muy serio. A eso se suma lo que estamos viviendo ya ahora en el siglo XXI, que es el sobreuso de antibióticos en la ganadería, en la agricultura, en la acuacultura, es decir, se usa muchísimo antibiótico para prevenir plagas, tanto en la parte agrícola como en la parte ganadera. Los hospitales en nuestro país no tienen programas PROA como lo tiene el Hospital Los Andes o la Clínica Pasteur. Muy pocos hospitales tienen programas PROA en donde exista un protocolo y una restricción en el uso de antibióticos. Además, a esto se suma a países como el nuestro, que hay ciudades y poblaciones que todavía tienen un mal de los desechos, la higiene, el agua potable y obviamente el poco desarrollo de antibióticos. Pues estas son las principales amenazas que se describieron en el 2015 en el marco del mal uso de antibióticos en Latinoamérica. Hay otros factores que afectan la transmisión de la resistencia, como son el medio ambiente en las ciudades de altura, principalmente en Quito, y en otras ciudades en donde no existe un adecuado control de los desechos. Muchos de estos desechos de fármacos terminan en el ambiente generando resistencias antimicrobianas a las bacterias de la comunidad. También las características es importante, los esquemas y protocolos de lavados de manos en los hospitales y clínicas son fundamentales, las características comunitarias y la infraestructura que se conoce como sistema WASH, que es agua potable, manejo de residuos, la inversión en salud pública y el acceso a vacunas. Todo esto ayuda o permite que se maneje adecuadamente los antibióticos. En el medio ambiente, dos problemas principales, del que les comentaba, del sobreuso de antimicrobianos en ganadería, en agricultura y acuacultura. El problema de los desechos hospitalarios que se desechan, o inclusive los antiminados a por ejemplo, en nuestra ciudad, en el río Machanga, y esto después, a su vez, termina en el río Esmeraldas, que después termina en el mar, termina infectando o restos de antibióticos permanecen en el ambiente, que también sirven para la agricultura, principalmente en palma africana, en la parte de Esmeraldas, y que llevan mucho de los residuos hospitalarios de heces y agua de los pacientes, y la industria farmacéutica, que también tiene problemas con la eliminación de desechos. Y en nuestra ciudad, recuerden, los cubetos están por colapsar. Con esto de la pandemia aumentamos mucho las tasas de desechos hospitalarios, y pues es un problema muy serio el problema medioambiental y el manejo de los desechos de los antibióticos, porque finalmente terminan en el suelo, en los ríos, y terminan generando resistencia antimicrobiana. Y por eso es que cada vez vemos más bacterias resistentes de la comunidad. A esto súmenle que a nivel mundial, y ustedes pueden ver aquí este gráfico actualizado, cómo se usan los antibióticos en general en ganadería, avicultura y pesca. Miren cómo en la China se utilizan más de 50,000 toneladas
de amoxicilina clavulánico, de clindamicina, de acitromicina, de claritromicina, de fosfomicina, de streptomicina para la administración de ganado, para la administración de peces, en acuicultura, y entonces esto está generando que exista un aumento de las tasas de resistencia antimicrobianos. Entonces, estamos frente a un problema serio que estamos volviendo a la era preantibiótica. Cada vez nos enfrentamos a bacterias mucho más resistentes y ya estamos viendo un 40% de personas que están muriendo por infecciones bacterianas, y con un problema mayor, ya existe un 90% de bacterias de los mares y de los océanos en el mundo que tienen resistencia al menos a 1 o 2 antibióticos. Y al menos un 20% de las bacterias comunitarias de los océanos, de los mares, de los ríos, de nuestras poblaciones, tienen resistencia a 5 grupos antibióticos. Díganse macrólidos, cefalosporinas, penicinas, quinolonas y otro tipo de antibióticos como fosfomicina, nitrofurantoína o misceláneos. Por eso es que se cree que para el 2050 la resistencia antimicrobiana y el mal uso de antibióticos en todo el contexto, porque el mal uso de antibióticos no es solo el problema de la prescripción, es el problema del cumplimiento de antibióticos, es el problema del sobreuso de antibióticos, es el problema del desecho del antibiótico, es decir, es todo un entorno que no solo termina en la prescripción, y es por eso que les traigo a colación esta presentación, porque cuando me propusieron hablar sobre el mal uso de antibióticos, no solo es el mal uso a nivel hospitalario, es un mal uso global, en donde, por ejemplo, en nuestro país no existe un control de la prescripción de antibióticos a nivel de la farmacia. Uno puede comprar un antibiótico de amplia resistencia sin receta en cualquiera de nuestras farmacias. Entonces, el problema es muy, muy serio, y esto basado en el problema de la microgenómica bacteriana. Las bacterias, a medida que son expuestas a antibióticos, están cambiando, están generando resistencias. Y este concepto que nos enseñaron en la universidad del plásmido cada vez está cambiando, un concepto nuevo que se conoce como resistoma, en donde está el plásmido, que son aquellos genes que se encuentran dentro del ADN de las bacterias y virus, que tienen la información del antibiótico. Ahora se sabe que el resistoma es un grupo molecular de genes en donde se tiene información acerca de la patogenia, de la característica de otros patógenos, de la característica del antibiótico y de las características enzimáticas o químicas o de formación de proteína que pueden generar resistencia al fármaco. Es decir, ya no se habla de un plásmido, sino de un grupo de genes que se encuentran almacenados en una porción de ADN que se conoce como resistoma, que no es solamente el gencito que genera bloqueo antibiótico, sino tiene genes en donde se tiene información del antibiótico, información de la característica patogénica del antibiótico y características y formas que puede activar la bacteria para bloquear el antibiótico. Estos son conceptos muy modernos en donde se está hablando sobre las características de cómo las bacterias pueden emitir los genes. Enseñábamos medicina hace 8 o 7 años, hablábamos de que el gen de resistencia se transmite. Ahora se habla de un grupo de genes, de un grupo de complejos de ADN que se transmiten en cada mitosis bacteriana, y por eso es que las bacterias se vuelven muy resistentes de manera. Y además, con otra característica, estos genes pueden mutar, pueden cambiar, son móviles, no son estáticos. Entonces, esta es otra característica que habla mucho de cómo las bacterias están generando esta resistencia de manera progresiva frente a este concepto nuevo que salió más o menos en el 2017 con relación al resistoma. Y básicamente lo que se hace es mejorías en las mutaciones genéticas contra las bacterias, contra los antibióticos, cambios, por ejemplo, en enzimas que regulan la característica de cada antibiótico, en el caso de los aminoglucósidos, en el caso de las quinonas. Son cambios mínimos que se van generando en cada uno de los resistomas
cambia el gen, cambia la respuesta del ADN y se generan mecanismos de resistencia. Entonces yo me enfrento a bacterias que son muy resistentes y yo tengo que saber utilizar adecuadamente mis antibióticos, con algunos conceptos que pienso enseñar, pero principalmente recordarles los mecanismos de resistencia generales que nos enseñaron en la universidad, o que les enseñamos a nuestros alumnos tanto de pregrado y posgrado. Recuerden que nosotros tenemos mecanismos de resistencia gram positivos. Este es el clásico que nos enseñaron en la universidad. Tenemos la penicilina aquí en esta forma hexagonal que tiene que venirse a unir al receptor de la penicilina, penicillin binding protein tipo 2A. Este receptor se une a este anillo hexagonal. Sin embargo, la bacteria es capaz de crear enzimas que deben destruir la penicilina, como en este caso una beta-lactamasa, o como pueden ver ustedes acá, esconde la penicilina ligadora de proteínas, esconde al receptor y la penicilina queda atrapada en falsas paredes externas y nunca llega a generar la acción sobre la pared celular. Y otra característica, crea falsos receptores parecidos a las penicilinas ligadoras de proteínas y crea falsos receptores a través de la producción de estos genes del resistoma y la penicilina queda agarrada en cualquiera de estos falsos receptores y obviamente nunca genera la respuesta. Lo mismo ocurre con vancomicina, ya una bacteria, un antibiótico mucho más especial, cambios microscópicos que se producen por efecto genético, cambiando un uracilo, generando receptores falsos de vancomicina. Obviamente esta vancomicina con su receptor no se puede acoplar o se crean falsos receptores en una pared grande atrapándola la vancomicina y de los últimos, pues, rozamientos gigantescos del peptidoglicano, es decir, la bacteria genera como una especie de campo de fuerza, como un laberinto, en donde la vancomicina va entrando y jamás llega a irse a los receptores celulares de la membrana, se queda atrapada en unas paredes bacterianas celulares bastante gruesas y se queda atrapado acá el antibiótico y no puede hacer nada. Y en cambio, en gram negativos, en cambio, podemos ver cambios microscópicos que se producen a nivel ribosomal, mutaciones que ocurren en los receptores del ARN mensajero, mutaciones que ocurren a nivel de la enzima que desdobla de las topoisomerasas del ADN, es decir, múltiples cambios que generan las bacterias para impedir la acción de los antibióticos dados por el resistoma y por este concepto de exposición antibiótico. Entonces, es por eso que en los últimos años hemos encontrado las famosas superbacterias que obedecen a este acrónimo que se conoce como SCAPEC, en donde están los enterococos resistentes a vancomicina, el estafilococo aureus meticilino y vancomicino resistente, la Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasas y betalactamasas de espectro extendido, BLE y KPC, Acinetobacter pan o multiresistente, la Pseudomonas pan o multiresistente, y las enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido o productoras de carbapenemasas como enterobacterias y enterobacter resistencia. Nosotros estamos hablando de los más comunes que se reportan, pero hay un número de genes de resistencia que se van reportando entre cada bacteria, y a este último que lo incluyeron en el 2020, al Clostridium difficile, como una bacteria oportunista que aparece frente a los tratamientos antibióticos de estas bacterias de escape, produciendo colitis pseudomembranosa y que tiene un alto poder de contagio a nivel hospitalario. Entonces, básicamente, cada vez estamos enfrentando bacterias muchísimo más resistentes que tienen una respuesta importantísima a controlar los efectos de los antibióticos, y obviamente nosotros como
médicos, como prescriptores de fármacos antibióticos, nos enfrentamos a un problema serio, que es el problema de que cada vez disponemos de menos armas farmacológicas para poder controlar estas bacterias. Es decir, cada vez se nos reducen nuestros esquemas terapéuticos tratando de controlar a estas bacterias escape. Entonces, ese ha sido un problema serio, este es el problema al cual estamos enfrentando. Y a través de esta pequeña introducción que les he hecho, estos 10-15 minutos, explicándoles de dónde nace la génesis del mal uso de antibióticos, pues el mal uso de antibióticos termina generando estas superbacterias. Y es por eso que lo que les voy a explicar de aquí en adelante es explicarles por qué debemos saber utilizar bien los antibióticos, por qué debemos hacer seguimiento de la terapéutica de mi paciente, por qué debo tratar de disminuir el uso de antibióticos utilizando otras armas terapéuticas, por qué no tengo que dar antibióticos a toda fiebre y cosas importantes que iremos desmembrando un poco más adelante, desmenuzando todas las características. Entonces, ¿cuáles son los criterios clínicos? Este es el primer concepto. ¿Cuándo voy a utilizar antibióticos de amplio espectro? ¿Cuándo voy a sospechar que mi paciente tiene riesgo de bacterias de escape? Es decir, no voy a empezar con toda infección de vías urinarias, tengo que ser muy lógico y claro y analizar las características de la infección. Entonces, existen las guías de la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas y de la Asociación Americana de Neumología y Cirugía Cardiotorácica, en donde colocan los factores de riesgo para infecciones asociadas a bacterias multiresistentes. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Es decir, a este paciente sí le debo colocar un antibiótico de amplio espectro, a este otro paciente no. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Factores de riesgo en general para bacterias multiresistentes: haber recibido terapia antimicrobiana en los últimos 90 días, hospitalización recurrente por al menos o más de 5 días, una alta presencia de bacterias resistentes en la comunidad hospitalaria, para lo cual el hospital necesita generar guías de manejo antibiótico y reportar los cultivos anuales que tiene esa unidad hospitalaria, e inmunosupresión, es decir, analizar las características de inmunosupresión en el paciente. Estos son los factores que a mí me hacen prescribir un fármaco de amplio espectro. Mientras que sospechas de bacterias asociadas, es decir, de bacterias de escape, cuando sospecho mi paciente puede estar infectado por una bacteria escape, hospitalización mayor a 2 días en los últimos 90 días, vivir en una residencia de cuidado o que esté al cuidado de alguien a largo plazo, es decir, de personal de enfermería, que el paciente esté en casa, en domicilio cuidado por personal de enfermería que trabaje en áreas hospitalarias, que el paciente esté recibiendo en casa terapias de infusión o antimicrobianos en la casa, que el paciente esté en procedimientos dialíticos dentro de los últimos 30 días, que el paciente esté en cuidados de heridas en domicilio o bajo podología o en clínicas de heridas, que ahora son bastante comunes, y que haya tenido antecedentes de familiares que tengan patógenos con bacterias multidrogoresistentes. Estos son los factores de riesgo y me van a hacer prescribir antibióticos de amplio espectro. Mientras tanto, pues no, yo debería escoger antibióticos de bajo espectro o en lo posible no antibióticos y estar seguro de lo que necesito prescribir a mis pacientes. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el antibiograma. Recuerden que tenemos dos formas de presentación del antibiograma. Primero, yo reporto de cada antibiótico tiene una concentración inhibitoria mínima, no se olviden que es la concentración a la cual el crecimiento bacteriano. Y cuando yo tengo diluciones bajas de antimicrobiano y se inhiben las bacterias, yo denomino eso susceptible. Y cuando tengo una alta necesidad de antibiótico y hay crecimiento bacteriano en los pocillos, yo lo denomino resistente. Los nuevos mecanismos de reporte de antimicrobiano se los realiza bajo esta técnica que se conoce como técnica de MIC a través de diluciones, y es la mejor técnica y la más sensible para decirme exactamente lo que ocurre con la colonia in vitro. Decirme, ¿tengo una bacteria sensible o tengo una bacteria resistente?
Y las nuevas técnicas que están hablando sobre si una bacteria es tolerante, es decir, una bacteria que puede resistir parcialmente al efecto antimicrobiano, o bacterias que pueden generar resistencias in vivo, que se les conoce como bacterias persistentes. Términos que aún no están diseminados a nivel mundial, pero que ustedes han visto, y también tenemos las técnicas de difusión de disco, en donde yo coloco aquí el antibiótico, la bacteria, y veo cuándo se difunde. El laboratorio me reporta si es el antibiótico es susceptible o resistente. Acuérdense, S es susceptible, MS medianamente susceptible y R resistente. Tenemos las dos técnicas, pero evidentemente envíen las muestras de un cultivo, si es que ustedes lo solicitan para hacer antibiogramas, siempre a aquellos lugares en donde trabajen con MIC, porque obviamente cuesta un poco más, pero en cambio es más real para el manejo antimicrobiano. Otra cosa importante, el antimicrobiano me dice si es sensible o resistente, pero no se puede comparar lo que ocurre en vivo con lo que ocurre in vitro. Me explico. Yo tengo una paciente que me viene con infección de vías urinarias, está con fiebre, tiene dolor lumbar, disuria, poliaquiuria, dolor pélvico, malestar generalizado y una artritis reactiva. Entonces, tiene toda la clínica de una infección de vías urinarias con dolor lumbar tipo pielonefritis y una biometría que me reporta una leucocitosis de 13.000 con un PCR de 120. Es decir, mi paciente está cursando un proceso inflamatorio bastante importante. Desde este punto de vista, nosotros tenemos que hacer un proceso en donde vamos a analizar lo que ocurre con mi paciente y versus lo que ocurre en el antibiograma. Entonces, paso a explicarles. Es decir, yo le doy a mi paciente nitrofurantoína y el paciente está ahí bien, me empieza a mejorar los niveles de PCR, la leucocitosis baja, va 3 días con nitrofurantoína, le mando a la casa con nitrofurantoína, el paciente mejora, desaparece la fiebre, se siente mucho mejor, le pido una biometría de control, viene con 7.000 leucos, pero también me llega el cultivo resistente a la nitrofurantoína. Entonces, yo en ese momento me pongo a pensar y digo, ¿qué debo hacer? ¿Cambio el antibiótico o no? Y la respuesta es, no debo cambiar el antibiótico. ¿Por qué? Porque el antibiótico lo que hace es, lo que ocurre en vivo no ocurre lo mismo in vitro. Es decir, el antibiótico in vivo baja a pesar de que in vitro me ha dicho que no. Es decir, para concluir, yo estoy tratando pacientes, no antibiogramas. No se fíen siempre del antibiograma, fíjense de la clínica, fíjense de lo que responde el paciente. Nosotros tratamos seres humanos, no tratamos resultados de laboratorio. Y lo que ocurre in vivo, y si yo tengo una buena respuesta al antimicrobiano, no tengo que cambiarle, así sea por lo que sea, así tengo exigencias de lo que sea, evitar. Esto es importantísimo dentro del manejo adecuado de los antimicrobianos. Otro punto importante dentro del manejo importante de los antimicrobianos es una muestra. Adecuados hisopados. Los hisopados de muestras de heridas casi no sirven. Nosotros seguimos tomando con hisopito las muestras de herida, estamos tomando los estafilococos de la piel. Hay que aclarar que cada vez es más importante el cultivo de tejidos en heridas, es decir, si yo tengo una herida, un pie diabético, un absceso, es importante no enviar la pus, sino una toma de la muestra del absceso, un pedacito de tejido, es importantísimo para analizar en osteomielitis, en peritonitis, en todos los tipos de muestras. Es cada vez tratar de tomar cavidades estériles serán siempre importantes, pericarditis, pleuritis infecciosas serán importantes, pericarditis purulenta, peritonitis purulenta. Y obviamente obtener el germen es importante. No es lo mismo tratar con antibióticos a ciegas que tratar frente a un germen conocido. Y cada vez se están mejorando las técnicas de recolección de muestras y cada vez estamos tratando de hacer estudios de biomoleculares para el análisis
De las bacterias, los test de FilmArray y Malditov cada vez están más disponibles, aún están a costos altos, pero probablemente en un futuro la biología molecular juegue un rol importante en donde yo tendré resultados de cultivos en 2 horas a través de la identificación de las bacterias a través de series o secuencias genéticas, y además que estas secuencias genéticas me van a poder informar acerca de la respuesta o presencia de antimicrobianos, resistencias o sensibilidades a antimicrobianos, tener que esperar las 72 horas que estamos esperando ahora, y probablemente mejoremos la acción antimicrobiana, es decir, el diagnóstico también apoyará mucho en un futuro a disminuir el exceso de antimicrobianos. Otro punto importante dentro del adecuado uso de antimicrobianos es el descalamiento. Menos tiempo de antibiótico es mejor. Increíblemente hay hospitales públicos en Quito que llevan pacientes 20 días con imipenem, 21 días con colistina, 14 días con tigesclina, 20 días con vancomicina. Está demostrado que entre más se alarga el tratamiento antibiótico, las complicaciones asociadas a los antibióticos son mayores, alarga el tiempo hospitalario. Entre menos tiempo de antibiótico es mejor. El descalamiento antibiótico tiene que ser adecuado, asociado a la clínica frente a una buena respuesta. La terapia prolongada de antibióticos aumentan las tasas hospitalarias de resistencias, así como la hospitalización del paciente. Hay que reconocer tejidos que pueden mantener colonización, lo hemos vivido en el COVID. Muchos pacientes que se les hacía aspirados bronquiales y tenían tasas de Klebsiella 10 a menos a la 4, pues se trataban de colonizaciones, no tenían que ser tratadas, tenían que retirarse el tubo y se acababa el problema. Hacer un rote rápido de intravenoso a vía oral y hacer un buen análisis del antibiograma es lo que me ayuda a mí a tomar una buena decisión en el descalamiento antimicrobiano. Esto demostrado base a varios análisis estadísticos y dinámicos en varios hospitales en Estados Unidos, en donde demostraron que los pacientes que eran descalados rápidamente cuando se administraban antibióticos intravenosos y se pasó rápidamente a oral, tuvieron menos tiempos de estancia hospitalaria y generaron mejores respuestas de resistencia antimicrobiana, es decir, aquellos pacientes que estuvieron con menos exposición a antimicrobianos y se les hizo el descalamiento adecuadamente, generaron sus bacterias intestinales menores tasas de resistencia. Y por ende terminamos ya con esto de los mitos de los antibióticos. Primero, los antibióticos sirven para curar cualquier enfermedad. Esto es absolutamente falso. En el Ecuador tenemos problemas serios. Uno va a la farmacia y le dan el paracetamol acompañado de la ampicilina, de la amoxicilina, de la ciprofloxacina, de las uvas, de la terramicina, etc. Y este es un error. Los antibióticos no curan todo, curan las enfermedades y solo por bacterias, así como los antivirales curan las enfermedades virales, y por eso estamos viviendo ahora una tasa muy severa de incremento de casos de resistencia a macrólidos porque hicimos un uso indiscriminado de acitromicina durante la pandemia. Segundo, los antibióticos más caros son los mejores, absolutamente falso. Hay antibióticos excelentemente buenos que pueden trabajar mejor que cualquier carbapenémico dependiendo de la característica. Debo además conocer la microbiología de cada una de las zonas del organismo. Tengo que conocer qué es lo que más infecta el hueso, qué es lo que más infecta el corazón, qué es lo que más infecta el pulmón, qué es lo que más infecta el cerebro, y saber que esas bacterias que son primarias y yo requiero un tratamiento empírico, pues tengo que escoger el antibiótico que más probable eficacia tenga frente a ese proceso infeccioso, y es por eso que los mejores a veces inclusive terminan siendo los peores. El antibiótico con más amplio espectro, el que más elimina bacterias, es el mejor. Este es un error absolutamente total. Recuerden que más amplio espectro, problemas de eliminación de flora bacteriana normal y las vaginitis bacterianas infecciosas, la colitis pseudomembranosa, las colonizaciones faringias y las colonizaciones laringias son extremadamente altas cuando nosotros utilizamos antibióticos de amplio espectro en pacientes que no lo requieren. Depende, ¿cómo debo mejorar todo esto que les he hablado sobre el mal uso de antibióticos? ¿Cómo trabajar? Primero, educar, es decir,
Como médico, si voy a escribir acitromicina, pero saberme al dedillo, farmacodinámica, farmacocinética, mecanismo de eliminación, tiempo de vida, eliminación, tiempo de vida fuera a través de las heces y la orina. ¿Qué tiempo vive la bacteria en los desechos? Es decir, el antibiótico en los desechos. Es decir, todo el concepto del antibiótico, no solo prescribir por prescribir. Voy a prescribir acitromicina. Tengo estudiantes de posgrado que no conocen ni siquiera los efectos secundarios no comunes. Y es importante, si hemos prescrito 2 años de acitromicina como locos, pues al menos saber bien, educarnos. Educación efectiva mejora los resultados. Y no solo en la farmacología, sino también mejorando la respuesta hospitalaria, la respuesta de la concientización de la gente sobre los antibióticos, estos carteles de las campañas que hacen en el Reino Unido sobre el bloqueo, el evitar el uso de antibióticos. Se habla muchísimo de evitar, por ejemplo, aquí no utilizar antibióticos para heridas, etcétera. Campañas gigantes que se hacen en los países, bloqueando a las farmacias la prescripción de antibióticos, haciendo que esa prescripción sea con receta, que el paciente acuda a un médico para que sea atendido y pueda prescribirse el antibiótico en el caso de necesitar. Y obviamente lo más importante es el programa o generar programas PROA en las unidades hospitalarias que uno trabaja, sea desde un simple centro de atención básico, tener mi microbiología, yo como médico, atiendo 100 pacientes al mes, 20 son con infecciones, de esas 20, 10 son faringitis virales y las otras 10 son faringitis estreptocócicas. ¿Cuántos de mis pacientes han respondido bien a esa ampicilina que le he administrado, a esa penicilina benzatínica de 2.400.000 que le he inyectado? ¿Cuántos me han respondido? ¿A quiénes he tenido que verles nuevamente y darles otro antibiótico? Esos datos son importantes. Programas de optimización de uso local. Y eso hablando de un centro de salud pequeño, más aún hablando de un hospital, programas serios en donde yo analizo las características de la infección, analizo cómo las bacterias pueden quedarse en el biofilm y cómo generar programas de manejo antimicrobiano, cómo generar programas de prescripción racional de antibióticos, cómo bloquear el acceso de antibióticos de amplio espectro a especialidades que no los necesitan, por ejemplo, carbapenémicos en psiquiatría. No puede ser. Tengo que bloquear, el psiquiatra no puede prescribir carbapenémicos, siempre requerirá un apoyo. No digo que el psiquiatra no sepa prescribir, pero yo tengo un grupo de médicos clínicos o de médicos infectólogos en una unidad hospitalaria que tiene tal vez un poco más claro el cuadro de sobreprescribir un antimicrobiano en un paciente infectado en psiquiatría. A eso me explico, ¿no? No en el sentido de, es que ustedes no saben prescribir, como somos los ecuatorianos, sino en un trabajo conjunto. El psiquiatra le al médico clínico, oye, tengo una infección de vías urinarias en una paciente que ya me va a pasar a 3 semanas por un cuadro depresivo severo. Evidentemente es una paciente hospitalaria que tiene alto riesgo de germen bacteriano resistente. Se hará todo el análisis del tipo de hemo, el cultivo, la biometría, el dolor pélvico y todas las características clínicas para tomar un manejo. Eso es un programa de uso racional de antibióticos y compartir los resultados, porque el objetivo es mejorar el uso de antimicrobianos, colaborar entre médicos, colaborar entre todos, mejorar el pronóstico de pacientes con infecciones graves, los efectos adversos de los antimicrobianos, reducir la resistencia bacteriana, reducir la presión en base a la bacteriología local y reducir el gasto sanitario. Hay mucha incertidumbre diagnóstica, principalmente en heridas, hay ignorancia en el personal de salud sobre cuándo tratar con antibióticos, hay miedo, también tenemos miedo de no tratar adecuadamente y utilizamos antibióticos de amplio espectro porque se puede complicar, y hay a veces también exigencia de los antibióticos. Señora, no tiene pus, es una faringitis viral, es COVID, no necesita citromicina. Pero los pacientes decían, no, pero es que si no me da citromicina yo no me siento curado. Entonces, estas guías, existen muchas guías para todos, miren, para todos, somos parte del proceso de programas de control antimicrobianos, son guías gigantescas, la última europea del 2017,
muchos actores, desde los microbiólogos, infectólogos, médicos, farmacólogos, enfermeras, los que controlan las infecciones, pacientes, programas y sociedades científicas, estas más charlas que se generan. Y obviamente el mejor uso de antibióticos viene asociado a la eficacia del lavado de manos. El lavado de manos es el que mejor rinde para el control de una infección hospitalaria y disminución de la resistencia bacteriana. Lo hemos visto en la pandemia, el lavado de manos fue fundamental y no olvidarse lavarse las manos es el método más eficaz para el control de la resistencia bacteriana. Y no se olviden estos pequeños datos que les he dicho sobre cómo mejorar el uso antimicrobiano. Es un tema extremadamente amplio, pero que creo que con estos puntos resumidos en esta charla hayan podido entender la importancia de que no solo se define el antimicrobiano a la prescripción, sino al hacer un seguimiento a nuestros pacientes. Básicamente eso es lo que les quería comentar. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Muchas gracias, doctor Larrategui, por su charla bastante interesante, sobre todo todos los aspectos que abarcó dentro de la charla y lo que tenemos que considerar en todos los diferentes aspectos, tanto desde la clínica hasta la microbiológica, para evitar a toda costa la resistencia bacteriana. Doctor, tenemos algunas preguntas. Una sería, ¿cuál considera que son limitantes a nivel hospitalarios del país en la lucha contra la resistencia bacteriana? Sí, básicamente varios, pero el primero es que no existen programas de uso racional de antibióticos en los hospitales. Y si ni siquiera en las unidades hospitalarias de tercer nivel no existen programas de uso racional de antibiótico, ¿cómo vamos a pedir que existan a nivel de la farmacia? Entonces, ese es un problema serio. Entonces, nosotros tenemos, primero, no hay un control sobre la prescripción. Pocos estudios se han hecho sobre las características de prescripción, algunos recientes que lo hizo el grupo de UDLA, y ellos, por ejemplo, encontraron que había un sobreuso de los antimicrobianos, principalmente en enfermedades virales. Ese es un limitante primero, el que no tenemos limitación a la infección. Segundo, yo diría el conocimiento. El médico cuando tiene un miedo a la fiebre, cree que toda fiebre termina siendo infección y termina prescribiendo antibióticos. Y en realidad la fiebre no es sinónimo de infección, la fiebre es extremadamente amplia y yo creo que ese también es otro limitante a buscar más. Y el tercero, que sería el segundo, sería el problema del conocimiento, de la falta de educación. Y el tercero es el desconocimiento de la microbiología, es decir, yo cuando voy a prescribir un antimicrobiano tengo que preguntarme a qué voy a tratar, es decir, no tratar por tratar, está con faringitis, voy a dar amoxicilina clavulánico, sino preguntarme, ¿qué estoy buscando de tratar? ¿Qué estoy tratando de controlar? ¿Se trata de bacteriología local? ¿Se trata de estoy buscando tratar un proceso neumónico, bronquítico, faringítico? Solo en ese concepto, ¿qué bacteria estoy tratando de bloquear y cuál es el fármaco que voy a prescribir, analizando características del fármaco, farmacocinética y calidad y costos, es decir, todo este concepto de prescripción que es complejo y yo creo que esos son los limitantes principales, falta de programas PROA, falta de educación y falta de análisis microbiológico. Perfecto, doctor. Otra pregunta que tenemos es, ¿cuáles enfermedades clínicas considera que son las más mal manejadas con respecto al uso de antibióticos a nivel clínico? Bueno, una enfermedad, cuando fui jefe de infectología en Carlos Andrade Marín, nos hicimos la misma pregunta y la que más mal manejada fue la endocarditis. Los pacientes con endocarditis llegaban al hospital de tercer nivel, por lo general habían recibido entre 5 y 7 familias de antibióticos. Empezaba un paciente con fiebre y algo de malestar, y empezaba con amoxicilina, pasaba por ciprofloxacina, acitromicina, claritromicina y si un paciente llegaba con 5 antibióticos, una bacteria que había hecho represión antibiótica y que venían con cuadros de endocarditis bastante complejos, con bacterias resistentes, principalmente estafilococo meticilino resistente de la comunidad por la asociación. Y eso que no he nombrado cefalosporinas, que son otro grupo de antibióticos que también usamos mucho, principalmente cefuroxima y cefasolina, que también se sobreusan a nivel
público y privado. Entonces, esa era una de las enfermedades que más complejo nos llegaban porque los pacientes venían con cuadros de endocarditis atenuadas por el uso de antibióticos y además que habían recibido muchos antibióticos y que finalmente terminaban con grandes vegetaciones en las válvulas y muchas veces tenían que ser resueltos quirúrgicamente con resultados catastróficos. Muchas gracias, doctor. Y por último, una última pregunta. ¿Cómo considera o cómo nos podría usted indicar cómo lidiar con el paciente que exige la prescripción de antibióticos? Sobre todo creo que este es uno de los problemas más importantes que presentamos a nivel primario de salud y sobre todo con los pacientes pediátricos, bueno, más con los padres, obviamente. Sí, a ver, este es un problema serio y por eso está dentro de los problemas que les había dicho sobre el uso de antibióticos. Es decir, nosotros, los médicos, recibimos presiones desde el paciente y también recibimos presión en la parte de que si se me va a complicar el paciente, está con fiebre y después termina siendo algo infeccioso y me van a decir, ¿por qué no le di antibiótico? Si se complica el paciente. Entonces, estamos frente a esta disyuntiva. Yo creo que ahí lo que más nos ayuda son las guías de prescripción de antibióticos, que el país las tiene para muy pocas patologías, por ejemplo, para infección respiratoria alta, para COVID tenemos, y yo no sé, en nuestra guía de COVID nunca habla de acitromicina y podemos decir que prescribimos acitromicina como locos. Por ejemplo, ahí uno puede respaldarse y decirle a la familia, mire, esta es la guía, su hijo tiene COVID, un hisopado positivo y obviamente se trata de una infección viral y no requiere antibióticos, es decir, apoyarnos del conocimiento científico para recomendar a la familia, porque al final ustedes tienen que dar una recomendación terapéutica, la familia es la que acepta o no. Y obviamente decirle que en este caso no requiere antimicrobiano y que se le va a hacer un seguimiento para ver si va a necesitar posteriormente antimicrobiano y saber manejar adecuadamente el paciente y su grupo familiar. Perfecto. Muchas gracias, doctor Larrategui, por toda su participación y por responder a las diferentes preguntas.